Bueno, muy bien. Entonces nosotros estábamos continuando con el tema de competencias y este material que vimos o que hemos visto a lo largo de las últimas semanas lo hemos tocado como en diferentes puntos, ¿no? No lo hemos seguido lineal eh, y ha sido importante la forma como lo hemos abordado. La semana pasada, si no estoy mal, ustedes me confirman si estoy en lo correcto o no. La semana pasada hablábamos principalmente de algunos elementos a tener en cuenta en la planeación estratégica del recurso humano en una organización, ¿sí? Y cómo hay una serie de posibles estrategias a analizar en ciertos campos o contextos que involucran al talento humano. Por eso hablábamos de los flujos de trabajo, ¿sí? Que lo hablamos, lo revisamos. Hablábamos de la contratación, ya voy a dar la palabra. Hablábamos del cese de empleados, hablábamos de la evaluación de rendimiento y hablábamos de la formación y desarrollo. Ah, y de la retribución, creo que hasta allí. Si no estoy mal, aquí terminamos. Este era un panorama que de alguna manera veíamos en el cual entendíamos que cuando una organización ya está con un modelo estratégico de gestión por talento humano, este tipo de variables tienen unas opciones interesantes de desarrollo y discutíamos cada uno de esos ejemplos o escenarios. Laura, cuéntenos. Profe, yo no sé qué vas a pensar de lo que voy a decir, pero de todas maneras, o sea, yo entiendo todo lo que tú has explicado, ¿cierto? Pero yo pienso, o sea, esto es un modelo que las empresas, ¿de dónde lo toman? De contratar de pronto, decir, un psicólogo o de contratar a quién. O sea, ¿yo cómo hago para implementar ese modelo o ese modelo lo manejan todas las empresas? O sea, yo no he podido entender es quién implementa ese modelo y yo como empresa cómo hago para tener ese conocimiento. ¿Me entiendes la pregunta, profe? Creo entenderla, mi querida Laura. Además, gracias por preguntar. La idea es que no nos quedemos con inquietudes para tratar de todos andar en un terreno lo más claro posible. Voy a tratar de responder de acuerdo a lo que he entendido. Mira, este es un modelo de gestión. Cualquier modelo de gestión en una organización debe ser aprobado, debe ser primero aceptado, comprendido, sensibilizado desde la alta gerencia. O sea, los directivos lo deben entender, lo deben comprender, ¿sí? Para su implementación. Ahora, ¿quién lo propone normalmente? El área de talento humano. ¿Quién lo aplica normalmente? El área de talento humano, pero esto se va, la comprensión del modelo se va irrigando a todas las áreas y niveles de la empresa para que todo el mundo hable el mismo idioma y de esta manera comprenda cómo va a funcionar. Entonces, cómo van a funcionar los procesos de selección de personal, que serían por competencias, cómo va a funcionar las evaluaciones de desempeño por competencias, cómo van a funcionar en un momento todas las posibles promociones o ascensos de los empleados por competencias, cómo van a ser los programas de capacitación en general por competencias, cómo va a ser pensarse en el desarrollo del ser humano en una organización por competencias, cómo se va a pensar incluso al momento de su retiro por competencias, ¿sí? Ahora hay unas diapositivas que van a reforzar un poco eso. Estoy tratando como de retomar algunos asuntos que hemos comentado, pero que seguramente pues no han sido claros para algunos como tú o algo así. No sé si con esto estoy respondiendo a lo que me estás preguntando, Laura. Me gustaría escuchar. Sí, profe, era eso. Entonces, por decir el talento humano, ¿cierto? Es el área del talento humano donde encuentra el modelo de gestión o eso ya es algo institucionalizado, ¿sí? Es lo que yo te pregunto. A ver, Porque a mí como se me va a ocurrir, no, tenemos que implementar o ellos ya tienen el área del talento humano, el conocimiento de que hay modelos de gestión. entonces, ¿qué pasa? Modelos de gestión hay muchos aparte de competencias. Y esto, ¿quién ha propuesto los modelos de gestión? Diferentes historiadores a lo largo del recorrido del ser humano, valga la redundancia, en la historia de las organizaciones. Entonces, primero hablábamos, cuando hablábamos de la época de la revolución industrial y demás, en esos tiempos el modelo de gestión era impositivo. El modelo de gestión era de supervisar totalmente a los empleados, de desconfiar en ellos,
no había un modelo de competencias, era otro tipo de modelo. Esa es una administración que aunque uno crea que se dio en el pasado, muchas organizaciones todavía tienen. O sea, no hay modelo de gestión por competencias, es un modelo más de imposición, donde se evalúa, pero no por competencias, sino, por ejemplo, hay indicadores de rendimiento. Usted tiene que rendirme el 70% en esta actividad, en esta otra el 40%, en esta otra no sé qué, y nos vamos por números y nada más, lo que usted esté sintiendo, pensando, pues no importa. Hay modelos así que están connotados en lo que se llama la teoría X. Entonces la teoría X nos está mostrando modelos de gestión más administrativos y resultadistas, o sea, más enfocados a las cifras o números. Luego vienen otros modelos más impulsados por la teoría que se llama Y, donde ya hay más confianza en el ser humano, donde se exploran sus potencialidades, ¿sí? En ese marco nace el modelo de competencia. Entonces, algunos expertos empiezan a decir, mire, es que un ser humano tiene la posibilidad de cultivar saberes, conceptos y demás, llevarlos a la práctica, ¿sí? Y además de eso, desde una parte humana fundamental, desde el ser. Entonces, es allí cuando se concibe un modelo de competencia. Y ese es el modelo que se lleva a las organizaciones y que se empieza a implementar y cada vez empieza a mejorar. Y ese es el modelo que yo les mostré por niveles y que ustedes hicieron exposición. Cada uno de los grupos tomó una competencia y la miró por niveles. Es el modelo que más se utiliza hoy en día y que sirve para que las organizaciones gestionen el talento humano y enfrenten todo este tipo de elementos que hemos visto. No sé, Laura, si con esto también estoy respondiendo o me desvié. No, profe, ya, perfecto, gracias. Ok, muy bien. Si hay más preguntas de otra compañera o compañero, me cuentan. Entonces, y a propósito de la pregunta de Laura, yo espero que estas diapositivas que vienen terminen de afinar la mirada en algo tan importante como esto. Entonces, nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que hoy en día, ustedes van a ver que en esto a veces varía la terminología, entonces debemos aprender a familiarizarnos para a veces no confundirnos o tratar de entender cuál es la mirada y lenguaje que tiene la organización. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se hablan mucho de las competencias centrales en las organizaciones y ellas van a representar las competencias que deben poseer todos los miembros de una organización para cumplir con sus propósitos principales. Cuando ustedes hicieron el ejercicio que por grupos dije, bueno, tal grupo agarra la competencia de comunicación y le saca los niveles. Servicio al cliente, innovación, liderazgo, trabajo en equipo, en fin, todas las que salieron. Esas son competencias generales y más en el modelo que nosotros vimos, porque es que decíamos, comunicación, no, es que el nivel D es para los operarios y tiene tales características. Que el nivel C, ese es para asistentes y demás y tiene una característica más compleja. Que el nivel B es para jefaturas y es más complejo que los dos anteriores. Y el nivel D, el nivel A es para la alta dirección y compromete los otros 3 niveles ya vistos y es más complejo porque la verdad, estamos tomando una competencia central como puede ser comunicación, insisto, liderazgo, todo mi equipo, la que quiera, de las que vimos, ¿sí? Esas son centrales y se le piden a todos los empleados de la organización. Entonces, la organización va a decir, estas son nuestras competencias centrales. Solo de que dependiendo del tipo de cargo que tú tengas y el puesto que realices, el nivel de impacto es diferente. Ya veremos si es un nivel D, un nivel C, un nivel B o un nivel A. ¿Ok? No nos olvidemos de eso. Entonces, vamos a decir que ahí hay un marco de competencias centrales. Algunos le llaman de otra manera, generales, específicas, básicas. Ahora veremos un poquito más eso también con calma. En todo caso, y a propósito de esto, entonces nosotros normalmente hablamos de que es que ya hay un modelo de gestión por competencia, ¿sí? Y por eso hablábamos de que esto termina siendo integral. Y de acuerdo a la pregunta de Laura, lo más importante es que esto la cabeza lo entienda, lo comprenda, para que talento humano, desde, por ejemplo, psicólogos, psicólogas como nosotros, nosotras, podamos hacer la aplicación integral. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estemos en procesos de reclutamiento y selección, siempre pensemos en competencias, en qué niveles se necesitan para el puesto que hace falta. Que también hagamos capacitación en los conocimientos necesarios por competencias, que entrenemos a las personas en las competencias que sean necesarias, que las evaluemos por ese marco conceptual de competencias.
que las compensaciones tanto económicas como emocionales estén basadas en las competencias. A eso se refieren las compensaciones. Compensaciones pueden ser salario económico o salario emocional. El salario emocional son todos esos elementos que pueden motivar a un empleado a que siga con su labor. Y los planes de desarrollo y carrera, los ascensos, ya lo hemos dicho. Entonces, la importancia de que un sujeto sienta que con sus competencias empieza a evolucionar en una empresa, tiene esa opción de desarrollo. Y aquí no está, debería estar inserto el tema del retiro. ¿Sí? El retiro de las personas también, lo hemos dicho, aquí no está, o sea que al modelo le falta esa otra cuadrícula. Bien, esto es simplemente para que reforcemos, ¿ya? Para elementos que vienen ahora, porque ahora vamos a tratar de ver el modelo con un impacto mayor, una dimensión más grande. Y yo creo que esto incluso, insisto, puede terminar de reforzarle a mi querida Laura la inquietud que tenía ahora, que por cierto era muy importante. Entonces, esto de alguna manera ya lo hemos mencionado. Cuando arrancamos el tema hace unas semanas atrás y que definíamos que era una competencia, decíamos, es un saber hacer sin olvidar el ser. Esos tres elementos eran muy importantes. Ya aquí lo estamos resumiendo. Es que hay una esfera de conocimientos. El saber, claro que sí. Tú en este momento tienes unos conocimientos que no tiene. Si te pones a hablar con un estudiante de economía, él tendrá unos conocimientos que usted no tiene, pero usted tiene unos conocimientos de psicología que esa persona no tiene, ¿sí? O se pone a hablar con un amigo de arquitectura, pues ese man o ella tendrá unos conocimientos que usted no tiene, pero usted tiene otros que esa persona no tiene. Cada uno de nosotros en una disciplina se está formando en unos conocimientos, en un saber. Claro, eso nos lleva a una parte aptitudinal con P, y es que sepamos que esos conceptos, esos conocimientos, tengamos las herramientas, los instrumentos para aplicarlo, ya lo hemos visto. Pero además de eso hemos dicho, fundamental está en la parte de los comportamientos. De nada me sirve a mí tener un conocimiento y la mejor aplicación de ello si soy mala gente, si me creo un Dios con ese conocimiento, si no sé estar con los demás, interactuar, entregarme genuinamente a los demás. Entonces, la competencia es integral cuando tiene estas tres esferas o círculos entretejidos, cruzados entre sí. Eso significaría que quizás el punto ideal de ellos es esta zona de aquí, ¿no? Aquí está el núcleo de todo, porque aquí se integra ese saber que usted tiene, esas habilidades que tiene y esa parte humana, ¿cierto? Entonces ahí está como el encaje perfecto de que usted maneja muy bien el liderazgo porque conoce teorías, pero además las aplica y en la parte humana usted es una persona ejemplar y maravillosa. ¡Qué berraquera! Ese liderazgo de una manera integral. Tiene el conocimiento teórico, tiene las estrategias aplicativas y tiene la parte humana. Imagínese usted la maravilla de combinación, esa triada, ¿sí? Que si lo ponemos un poco religioso y espiritual, esto simplemente para que se entienda un poco más y se sienta. Entonces, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, imagínense usted, ahí los tiene los tres en una combinación ideal para su formación y su desarrollo profesional. Bien. Ahora, muy importante, entonces entender que esto en el recorrido y desarrollo de un cargo, de un proyecto, de unas funciones, debe mostrarnos unos caminos interesantes. Entonces, pensemos que usted, en términos de competencias, entonces, un punto de partida es que uno va teniendo unos conocimientos, ¿cierto? Ya lo dijimos, unas habilidades también y unos atributos. Entienda atributos como esa forma de ser. O sea, me voy a volver. Esta diapositiva de estos tres elementos aquí está reflejada en este pedacito que está aquí. Conocimientos, ¿sí? Habilidades, que sería el ejecutar, y atributos, que sería el ser. Esa parte humana importante que todos debemos tener. Eso va generando, entonces vamos a ir como las manecillas del reloj. Voy acá. Espero que se vea el cursor que estoy moviéndolo. Estas tres, esa triada Padre, Hijo y Espíritu Santo que decíamos ahora, nos va mostrando unos rasgos distintivos. Es que vamos generando una impronta frente a los demás. Mira, ahí llegó la psicóloga, ahí está el psicólogo. Y él va teniendo una forma de mostrarse en esa comunidad de trabajo. Ok, eso va mostrando un conjunto de atributos de él o de ella que se deben reflejar a la hora de
de que esta persona haga unas tareas, unas actividades que le delegó la organización. Voy a decirlo desde el plano organizacional. Entonces usted como psicólogo o psicólogo fue contratado para procesos de selección, para procesos de apoyo en evaluación de las personas, para ser parte del equipo de trabajo que nos ayude a ver quiénes podemos promover, para liderar capacitaciones, para hacer entrevistas de retiro. Entonces usted tiene una tarea, una serie de tareas y actividades. ¿Qué ellas, qué es lo que más le interesa a una empresa? Los resultados. Que usted, por ejemplo, entonces la contrataron para hacer una selección efectiva, que efectivamente usted haya contratado gente tan buena que es la que no está dando la productividad en la empresa. Si usted contrató personas que de alguna manera a la hora, recuerden una cosa, ¿no? En la contratación no decidimos, pero nosotros sugerimos. Entonces, si esas sugerencias en un momento dado se ve que tuvieron gran impacto en su gestión, entonces vamos a decir, mira los resultados. Que nos ayuden en las evaluaciones de desempeño. No, mira que nos trajo un formato de evaluación bacanísimo que no habíamos advertido y gracias a esta persona, muy bien, entonces tenemos una evaluación de desempeño. Nos hizo un estudio de clima organizacional o de cultura. A propósito, temas que se ven en la próxima asignatura, ¿ok? En Psicología Organizacional 2. Entonces nos hizo un diagnóstico excelente, era el resultado que necesitábamos. Nos logró disminuir las posibilidades de que la gente se nos vaya, la gente está muy motivada gracias a las capacitaciones y estrategias y demás. Entonces resulta que le estábamos pidiendo que se redujera ese índice de deserción, de retiro de la empresa y efectivamente se redujo, entonces se dan resultados. Eso es lo que la empresa hoy en día quiere. ¿Qué es lo que pasa? Y ojo porque quiero llegar a este último, los logros. A veces utilizamos los logros o la palabra logro como un cliché, porque todo el mundo ya la está utilizando. Debemos utilizarla en el trasfondo que esto en realidad implica. Entonces, voy a tratar de explicar para que veamos la diferencia entre resultado y logro. ¿Ok? Entonces, insisto, el resultado es casi una cifra fría de productividad que es muy importante para la organización. Entonces, estaba dando el ejemplo. Voy a decir cualquier cosa. Es que tenemos un índice preocupante de retiro de empleados porque resulta que hacemos el estudio mensualmente. Vamos a imaginar que esto es una empresa grande, pues, que hay 2.000 trabajadores. Y resulta que cada mes se nos están yendo 5 o 6 personas y siempre nos toca estar entonces en procesos de selección para reemplazar a 5 o 6 personas. Se nos van de diferentes áreas, ¿no? Se nos van de una área, de otra. Y mensualmente estamos con ese INRI de que se van 5, a veces 6, pero el promedio es 5. Entonces nos contratan y nos dicen, mira, aquí está este problema, todo esto. Entonces usted hace una intervención y resulta que al poco tiempo empiezan a ver su gestión y resulta que usted el indicador de 5 lo bajó a 2. ¿Sí? Usted está teniendo un resultado. Es que necesitamos que no fueran 5, necesitamos que fueran 2. Genial. Entonces resulta que, y seguramente que en unos meses más bajará a 1. Y seguramente llegará un momento en que haya meses donde nos vamos en 0 y otros meses otra vez venga 1 o 2, pero no vuelva a 5. Ok. Entonces usted está dando el resultado que se esperaba. Ahí hay algo cuantitativo, tangible, es un dato objetivo. Los logros van a implicar, por un lado, los resultados, o sea, no es posible tener logros si no se da un resultado, pero es también el crecimiento ya subjetivo y cualitativo del resultado. Entonces voy a imaginar que usted, esos 5 que habían antes, que los bajó primero a 3, luego a 2, ¿cierto? Además de ello, usted evidenció, gracias a su gestión, que ahora la gente, precisamente el indicador bajó y ahora la gente está más motivada, implementó una herramienta de clima organizacional y se dio cuenta que la gente está contenta, que hay buen clima, entonces por ende ese indicador bajó. Usted está anexándole al resultado un logro. Resulta que gracias a eso además ya ven en usted una imagen de credibilidad como psicóloga, como psicólogo, hay un apoyo, la escuchan, la requieren cuando la empresa tiene una posible crisis. Entonces, ¿qué pasó? Que ese resultado que era numérico simplemente se convirtió en logro porque hay una serie de variables subjetivas que tienen que estar allí. Las empresas hoy en día se dan cuenta que no se pueden quedar únicamente con el resultado. Ahora,
que Laura hacía la pregunta, yo decía, es triste saber que hay empresas que en su modelo de gestión todavía están administrando bajo la teoría de que eso sea con el castigo, con el control, no hay diálogo, hay solo imposición, o sea, usted verá o se va, porque alguien puede requerir su puesto. Entonces, ¿qué pasa? Y esas empresas solo son resultadistas. Usted me cumplió con el indicador, véndame 15 millones de pesos mensuales, eso es lo que tiene que vender. No me importa cómo lo haga, si no vende los 15 millones no me sirve. Si me vende 15 está bien, si me vende 16, 17 está mucho mejor. Pero no me interesa nada más, no me interesa si usted en esto está creciendo, si su gente también. En cambio, acá estamos hablando de que el logro amarra unas condiciones subjetivas que para nosotros desde la psicología son fundamentales. Y hoy en día las organizaciones ya entienden que es mejor hablar de logros que únicamente de resultados, ¿sí? Porque el logro, primero, insisto en esto, no se les olvide, el logro tiene por un lado el resultado, esa es la base, esa es como la cama donde se va a cimentar, todo es el primer peldaño, pero el logro van a ser una serie de elementos humanos superiores a ese logro. ¿Listo? Perdón, a ese resultado. Se llegó al resultado, genial. ¿Y los logros cuáles son? De nada me sirve que yo, vuelvo al ejemplo entonces del psicólogo, psicóloga, baje el asunto a 2, ¿cierto? Estaba en 5, lo bajé a 2, los retiros de las personas, pero eso es a costa de trasnocharme, de no dormir, de correr por aquí, insistir por allá, y la gente pues como que, pues sí, no se está retirando, pero la verdad pues tampoco está contenta. Entonces, de nada sirve un resultado si no hay logros. Quiero saber si soy claro hasta allí, jóvenes. Profe, en los logros así, yo no sé si es que de pronto me distraje, pero en los resultados es dependiendo de los planes que se tengan, ¿cierto? Si se cumplen los planes Sí, que se ha hecho la empresa. o sea, los resultados son planes de la empresa, o sea, se supone que están planeados en la empresa. Los logros también deberían estar planeados. Lo que pasa es que muchas veces la empresa solo se queda rastreando los resultados y no los logros. Los logros son todo ese tipo de elementos subjetivos, vuelvo a mencionarlo así, cualitativos, que tienen la obtención del resultado. Es que si tú, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, si antes la tasa de retiro de las personas era muy alta y estaban en 5 personas al mes y la lograste bajar a 1 o 2, es porque eso tiene un efecto en el ambiente de la organización, en la calidad de las relaciones o en la motivación que ahora la gente tiene para bajar ese resultado. Entonces eso tiene logros. No solamente es el resultado es solo el número, el logro es saber que ahora la motivación está más arriba, pero hay que entender por qué, hay que demostrar que en realidad ha sido por esta gestión, la gente está más motivada, trabaja con más agrado, hay más placer, menos sufrimiento, ¿sí? Menos estrés, más motivación. Entonces, a eso me refiero con respecto al logro. ¿Qué ocurre hoy en día? Que no solamente se debe planear el resultado, debería planearse el logro también, ¿ya? Las dos cosas. Entonces, que la empresa asegure resultados y logros, sabiendo que las dos se necesitan y que las dos, si la estrategia es inteligente, se dan. No sé si respondí la pregunta. Sí, señor, profe. Bueno, esto ya lo vimos. Me voy a adelantar todo esto. Un segundito. Bien, creo que esto también ya lo habíamos visto, pero vamos a retomarlo. Voy a pedir, esperen un segundo. Voy a pedir a ver, a quién le pido. Bran Ketama. ¿Estás ahí, Bran? Bran.
Brand a la 1. Brand a las 2. Y Brand. Profe, Ah, hola, espérale un momentico porque él a veces hunde la cosa del micrófono y a él no le sirve. bueno, esperemos a ver si Espérate a ver si él me escribe aquí en el chat o me escribe a mí. Bueno, entonces mientras tanto voy a pedirle a Nicole Viveros. Nicole. No, pero qué miedo esto, hola. Nicole a la 1. Nicole a las 2, Nicole Viveros. Ya pues. Ni Brani, Nicole Viveros. Bueno, sigamos, qué tristeza, hola. Uno imaginando que todos están al otro lado allí. Vamos con Carolina Ricaute. Carolina Ricaute. Hola, profe. Hola, mi querida Caro. ¿Tiene cámara, hombre, para verlo un momentito? Sí, tengo cámara, pero, ay, profe, no me he peinado. Bueno. Carolina, Entonces, leo, profe, por favor, léenos. algunos modelos de competencias. Un candidato para un puesto o un candidato para la organización. Claramente, este dilema se resuelve a favor de la organización. Lo que ésta necesita es alguien que disponga de un buen acervo de competencias requeridas para diferentes situaciones laborales propias de la organización. Aparecen así exigencias del tipo: lo que la empresa necesita de su gente. Diferencian perfectamente el perfil de los candidatos más allá de su capacidad técnica. Muchas organizaciones crean un modelo propio de las competencias claves y con esa referencia escogen sus colaboradores. Muchas gracias. Te agradezco inmensamente por la lectura del texto, Carolina. Ya leí a Nicole. Gracias por comunicarse por el chat. Bien, entonces miren, insisto, no sé si hayamos ya dialogado sobre esta diapositiva, pero en todo caso lo que queremos decir con esto es que hoy en día ya la mentalidad a través de los años ha cambiado en las empresas, porque antes, y la verdad de esto no hace mucho, había una mentalidad reduccionista en los procesos de selección, o sea, contratábamos a alguien pensando en un puesto, y si bien es cierto hay que pensar en un puesto que haya que suplir, trabajar en él, pues hoy en día empezamos a entender que más allá de un puesto de trabajo hay que considerar la contratación de un empleado para una organización, y eso es por sus competencias. Claro, su primer paso debe ser un puesto X que se esté necesitando, debe pasar por allí, pero debemos entender que de acuerdo a las competencias que este sujeto haya arrojado para ese puesto, nos va a dar una radiografía donde de pronto al corto o al mediano o al largo plazo podamos empezar a tener con ese sujeto una movilidad en otros puestos, cargos, áreas, procesos, proyectos de trabajo que sean nuevos y que en un momento dado podamos delegar a esta persona. Entonces, las competencias nos dan un marco para pensar que los candidatos hoy en día se contratan para la organización y no para un puesto. Por supuesto, insisto, el tránsito es a un puesto, claro que sí, pero la mirada tiene que ir más allá. El puesto solo es la mirada parcial, la mirada integral tiene que ser hacia toda la organización. Muy importante esta diapositiva para que vamos entendiendo también elementos que se van dando en la realidad laboral. Esperen un segundito. Bueno, entonces vamos a entender este esquema de la siguiente manera. Espero que si hay dudas, por favor me digan. Vamos a mirar un poco. Ustedes aquí ven, perdón, pregunto, ¿ven cómo muevo yo el cursor? ¿Se ve cómo muevo la flecha? Sí, profe. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a ver por un lado, en términos de competencias, lo que espera una organización en el mundo del trabajo y las organizaciones. Y cómo viene un individuo normalmente. El encuentro entre una organización y un individuo, desde el tema de competencias. Entonces, arranquemos diciendo que las
las organizaciones tienen lo que algunos llaman, aquí es donde yo les digo que a veces no se extrañen que la terminología cambie un poco, pero ustedes van a ir entendiendo este lenguaje dependiendo de la organización donde estén. Entonces, para algunas organizaciones está lo que uno llama las competencias básicas. ¿Qué van a ser las competencias básicas? La verdad, voy a decirlo en opinión personal, las competencias básicas para mí son cosas que, pues que la verdad no tienen mucho, o sea, no son competencias, son valores humanos, pero algunas organizaciones lo enmarcan así. Son en todo caso las esenciales en una organización, básicas o esenciales. ¿Cuáles son? Para que lo entendamos, por ejemplo. Entonces te van a decir, la cooperación, ser cooperativo, ser solidario, la libertad, la honestidad. Entonces, yo siempre he dicho, y yo creo que ya a ustedes les he comentado, que para mí esos son valores humanos y que no son competencias. Pero algunas organizaciones lo enmarcan como competencias básicas o esenciales. Si no aparecen como competencias básicas o esenciales, entonces su nombre va a ser más acorde a como lo entiendo yo. Van a encontrar aquí lo que vamos a llamar los valores que tiene la organización. Y son esos que les estoy diciendo. Cooperar, ¿qué más dije? Ser honesto, tener libertad, ¿qué más? Ser solidario, entre otros. Pero en todo caso, valores humanos. ¿Ok? Entonces, algunas organizaciones llaman valores humanos o en otras le llamarán competencias básicas o competencias esenciales. Muy bien. Vamos a un segundo nivel que se le llaman y es más conocido en las organizaciones como competencias organizacionales. También se conoce como competencias genéricas. Esas son las que nosotros vimos en el ejercicio de hace unas semanas atrás, donde ustedes tenían liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, servicio al cliente, innovación, etcétera, y con sus respectivos niveles. Entonces son genéricas porque en realidad en todo puesto se van a pedir, solo que dependiendo del puesto tendrá un nivel específico. Eso ya lo hemos visto. Y están las competencias laborales, ¿sí? Que son las específicas requeridas en un puesto de trabajo. Entonces, a ti te contrataron como psicóloga en el área de selección y contratación de la empresa. Entonces te dicen, no, es que tiene que ser experta en entrevistas de selección, en manejo de pruebas psicotécnicas como tales y tales y tales, en elaboración de informes, no sé qué. Ok, entonces resulta que es que me están pidiendo unas competencias ya que se llaman laborales y son específicas al puesto de trabajo. Ok, muy importante esto que estoy diciendo. Esas, dentro del modelo de Sarabia, cuando digamos competencia científica, competencia técnica y competencia del ser, desde el ser, esa tendría que ver más con las competencias técnicas. Si a usted le dicen es que necesitamos una persona experta en selección, en hacer entrevistas de selección de personal, me están hablando de una herramienta. Entonces, por eso es una competencia laboral por un lado, pero además específica, ¿no? Que se requiere en ese puesto. Es que necesitamos que maneje las pruebas tales y tales y tales, que son pruebas psicotécnicas. Muy bien, usted las conoce, entonces son herramientas. Que me sepa hacer muy bien los informes de selección para que tal cosa. Bien, entonces son una serie de especificidades, son competencias, pero más principalmente desde el hacer y desde los procedimientos y técnicas instrumentales que se tengan. ¿Ok? Entonces, mire usted las tres competencias que una organización en un momento dado, en un proceso, va a evaluar. Hace una evaluación de competencia en estos tres niveles. Ese primer nivel que, insisto yo, para mí es más de valores humanos, pero que se indaga a través, a veces, de pruebas o de entrevistas. Estas competencias organizacionales que ya hemos visto y las hemos mencionado. Y estas competencias laborales que son producto de la disciplina en la cual uno ve. ¿Qué trae un individuo normalmente cuando está en el mundo del trabajo de las organizaciones? Por un lado, trae unas competencias personales. Todos nosotros... Perdón, te pregunto que en competencia organizacional las genéricas ¿serían cuáles? Las que hemos visto en los ejercicios grupales, como innovación, trabajo en equipo, liderazgo, servicio al cliente. Listo, profe, ya era eso. Entonces, cuando hablamos del individuo, el individuo viene con estos niveles que son importantes. Por un lado, viene con competencias personales, con independencia de la carrera que usted haya decidido, que en este caso, pues todas y todos decidieron psicología. Antes de ello, desde que usted estaba en el colegio, usted ya ha mostrado unas potencialidades.
Entonces, usted tiene unas competencias personales. Seguramente uno espera que la carrera le haya ayudado a cimentarlas y desarrollarlas más, pero quiero decir que estas competencias personales van más allá de la formación disciplinar. Aquí están en un segundo nivel, por llamarlo así, las competencias profesionales o disciplinarias. Entonces usted, por ejemplo, ya tiene un importante recorrido en estas competencias. Entonces mire que usted está cada vez más perfeccionando estas dos, las personales y las profesionales. Y, por ejemplo, uno espera que con el ejercicio de la práctica que usted haga, que es fundamental, entonces el ejercicio de la práctica, un primer empleo y demás, los trabajos investigativos que se hacen en las universidades, por eso es muy importante el tema de la investigación y que ustedes se involucren en grupos investigativos, ustedes van creando competencias laborales, ¿sí? Entonces ya son las específicas existentes, entonces usted ya muestre cierta versatilidad en ciertas cosas. Entonces mire que usted viene con 3 niveles, la organización tiene una concepción de esos 3 niveles también y hay un encaje donde la organización por medio de entrevistas, de pruebas, de requisitos, va a ver cómo encaja su mundo, o sea, ese mundo de esa organización en esos 3 niveles y el suyo, que usted trae también esos 3 niveles. Eso debe tener un empalme y por ello es que hablamos de evaluación de competencias desde los momentos en que estamos reclutando, cuando se mira una hoja de vida, entonces uno hoy en día, por eso es importante en las hojas de vida colocar las competencias que uno tiene. Eso facilita el proceso de reclutamiento de las hojas de vida. Mira los procesos de selección, la inducción, la capacitación, la formación de las personas en la empresa. Ya hablamos del plan carrera. Alineamiento, direccionamiento y redireccionamiento. ¿Qué significa eso? Cuando una persona entra a una organización necesita alinearse a las metas de la organización, a su plan estratégico, a sus objetivos, a su misión, a su visión. Eso es alinearse, ¿sí? El llevar una dirección es, a propósito de los resultados, cuando una persona da resultados y logros, va por la dirección apropiada, tiene un direccionamiento apropiado. A veces hay que hacer redireccionamiento. Por ejemplo, ahora en pandemia, muchas empresas les tocó trabajar en redireccionamiento, transformar su misión, su visión, sus valores, porque llegaron a cosas que no esperaban y les tocó cambiarle el libreto. Entonces eso implica redireccionamiento. Por supuesto, también estamos hablando del acompañamiento constante que deberían hacer las organizaciones a su gente y eso lo podemos hacer nosotros desde el área de talento humano para que la gente se sienta cercana, para que la imagen de la empresa sea positiva, hacer un sano seguimiento, apoyar y estimular los procesos de promoción de la gente, de ascenso, de retribución. Si no se puede promover, entonces que la retribución sea mejor. Si no se puede salarial, entonces emocional, ¿sí? Y que haya también, ya lo dijimos, una formación para el retiro, un sano apoyo para cuando las personas se van. Todo este tipo de andamiaje es el que cubre el modelo de gestión por competencias. Esta es como la estructura básica. Todo esto en un ciclo constante de evaluación permanente, de mejoramiento continuo a partir de la retroalimentación. Cuando una organización tiene esta cultura, entonces los jefes están constantemente retroalimentando a sus colaboradores en sus competencias. Ejemplo, qué buen trabajo hiciste de capacitación a nuestros empleados, están mostrando un liderazgo fundamental. Le estoy hablando desde sus competencias. O le puedo decir, mira, me preocupa tu competencia comunicativa, ¿qué está pasando? Dialoguemos sobre tus habilidades comunicativas, ¿qué necesitas? Entonces, se da todo un sistema donde estamos en un proceso de mejoramiento continuo. Esto se supone que nunca para, ¿no? Que siempre es un ciclo como circular, ¿no? O sea, si tuvo un punto de partida, acá donde termina realmente, simplemente donde termina, vuelve y arranca el sistema para no siempre estarlo chequeando y estar pensando en un entorno constante. Bueno, muy importante entender cómo entonces un ser humano cuando entra a una organización y está en este modelo de competencias va teniendo una constante evolución, ¿sí? Entonces vamos a decir que una persona cuando entra a una organización, ustedes, por ejemplo, cuando vayan a hacer su práctica o si ya la están haciendo, entonces vienen varios momentos que es importante tener en cuenta. Normalmente todos nosotros arrancamos por lo que aquí se llama en esta estructura el novicio. ¿Y qué es ser un novicio? Tener una información que todavía es quizás apenas la que nos dio la universidad, lo que comprendemos allí. Entonces,
digamos que nosotros venimos con una información que tenemos de la universidad, que ha sido transmitida. Entonces, ¿qué hace la organización cuando entramos? Nos transmite y nos fortalece esa información para que de novicios, a medida que nos van capacitando, que nos van dando la oportunidad de que nosotros ya vayamos empezando a caminar solos en la labor, en los procesos que nos hayan delegado, entonces vamos estableciendo habilidades. Entonces ya pasamos no detrás de que se nos transmite información, ya vamos adquiriendo, entonces vamos al proceso de adquisición de habilidades. Entonces a ese ya se le va a llamar, a ese sujeto por competencia se le llama un iniciado avanzado. ¿Sí? A medida que voy teniendo esas habilidades que cada vez son más fuertes, ya voy mostrando la competencia que me estaban pidiendo. Entonces ya es una competencia en el proceso, eso implica ya un fortalecimiento. Y por eso este sujeto ya se va a llamar competente. Es que es competente en su puesto de trabajo. Una vez se está en ese nivel de competencia, o sea, de que uno está dando lo que se espera, hay que sostenerlo. Y el sostenimiento, si usted logra sostener ese rendimiento, de alguna manera eso está mostrando algo muy positivo. Y eso se le llama una competencia desarrollada, ¿sí? Entonces, cada vez usted va mostrando quizás incluso más cosas allí, por eso esto sube, ¿sí? Y por eso se llama proficiencia, ¿no? Una persona proficiente es la que de alguna manera muestra con toda claridad que tiene una competencia, llámese liderazgo, llámese trabajo en equipo, comunicación, innovación, en fin, servicio al cliente. Bueno. Y se llega a lo que quizás todos debemos pensar en el sano reto de llegar a la pericia. Entonces, ¿la pericia qué va a hacer? Y por eso se le va a llamar experto. Es una autorregulación de nuestra competencia. Resulta que el sujeto no solo tiene estos peldaños anteriores, sino que además frente a nuevas situaciones él puede reacomodar esa competencia, si era en habilidades comunicativas o en liderazgo, en trabajo en equipo, en una situación en crisis que no se esperaba, él tiene la capacidad de autorregularse en función de ello, sacar algo que quizás a nadie se le va a ocurrir en temas de liderazgo, insisto, de servicio al cliente, de innovación, de lo que sea, y por eso va a mostrar pericia, ¿ya? Entonces ya es un experto y ya hay una pericia en ello. Esto, por supuesto, es un proceso que no tiene tiempos porque de alguna manera depende de cada persona, ¿no? Pero digamos que obviamente llegar acá a esta experticia, a esta autorregulación, ha requerido de múltiples experiencias previas, ¿ya? Donde el sujeto ha ido aprendiendo, se ha reacomodado, donde también se ha equivocado, ha aprendido de esos reveses, en fin, entonces todo lo va acomodando a un panorama que cada vez le muestra mayor ascenso en sus habilidades. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora miremos cómo todo esto es importante pensarlo en el mundo laboral, entonces hablemos de la competencia laboral como un elemento integrador. Entonces, una palabra que se utiliza mucho es que seleccionamos por competencias porque buscamos gente competente. Una persona competente pues es alguien o un grupo de personas que hace bien lo que se les había pedido, se hacen bien las cosas, de acuerdo a unos criterios. Por eso recuerden que cuando nosotros veíamos los pasos para implementar un modelo, decíamos que debe haber una normalización del proceso, y normalizar era crear una norma o un estándar. Entonces yo les daba el ejemplo ahora. Entré con un caso de que mensualmente 5 personas se iban. Me están diciendo, necesitamos que ese número baje en poco tiempo a 2. Ah, entonces me pusieron esa norma o ese estándar. Me escuchó el sonido. ¿Un sonido? Soy yo, los demás también lo escuchan. Sí, profe, en Sí, se escucha algo, pero no es un micrófono abierto. No sé. No, mira que yo revisé y no. A ver, yo veo, pues no, parece que soy el único con el micrófono encendido. ¿Sigue el sonido? No, ¿Se escucha? ya no, ¿no? Bueno, Es que es por ratos. carambas. ¿Quién sabe qué será?
Bien, entonces les decía que la persona o grupo de personas tienen una norma o un criterio que seguir. Entonces les da el ejemplo, es que tenemos un indicador de 5 que necesitamos que vaya a 2, ahí hay una norma o criterio. O les da el ejemplo, llegó a usted a la empresa y le dicen tiene que vender mensualmente 15 millones, ahí le están dando una norma, un estándar. Usted debe lograr ese resultado. Entonces, somos competentes cuando, o hacemos bien las cosas cuando estamos en ese rango o en esa pauta que nos han dado, ¿sí? Entonces, por eso hay una acción que tiene un criterio de desempeño y hay una pauta para juzgar el cumplimiento de ello. Entonces, usted es competente si lo hizo. Efectivamente, pasamos de 5 personas que se van al mes a 2. Usted es competente, está logrando lo que necesitábamos. Muy bien. Perdón. Y por eso la competencia, cuando usted logra ese indicador, es que usted está mostrando unos atributos, unos conocimientos, unas destrezas, unas actitudes, ¿sí? Y con eso usted, ¿qué está demostrando? El que puede resolver problemas, que se enfrenta a una situación que le pusieron y usted la resuelve satisfactoriamente. ¿Ok? Estoy ahí resumiendo un poco lo que dicen estas líneas. ¿Sigue todavía el pitico ese o el ruido maluco que me comentaron? No, profe. No, profe, ya no. Bueno, me alegra. Ahí es donde volvemos a esta importante triada, ¿no? Entonces, recuerden que la competencia como tal que aquí está en el centro es el producto de ¿qué? Pues es el producto de unos conocimientos, ¿cierto? De unas habilidades o destrezas que son aptitudes con P y también de una parte humana que son las actitudes, pero todo ello amarrado a un contexto. Hoy en día este contexto a todo el mundo le cambió con el tema de la pandemia. La pandemia cambió todos los escenarios de trabajo, directa o indirectamente, a unos con más fuerza, a otros con menos fuerza, pero los cambió y eso hizo que las competencias también tuvieran que tener algún tipo de cambios o al menos reevaluaciones al interior de ellas. Muy bien. Entonces, para reforzar todo esto, tenemos que entender que la competencia laboral pues simplemente es un conjunto de atributos, ¿no? Que nosotros ponemos en juego. Ustedes cada vez se están formando más para prepararse a generar competencias laborales, ¿sí? Y por eso hoy en día las asignaturas buscan ser lo más contextualizadas a esto que estamos diciendo acá, ¿no? Si hablamos de contextualizar, es porque pues, el contexto es fundamental. Entonces, hoy en día se busca de que todas las asignaturas del pensum de alguna manera estén contextualizadas, estén en contexto. Y así usted, desde su formación, ya vaya ganando en estas competencias laborales. Por supuesto, la práctica le va a demostrar que el mundo laboral es mucho más complejo que lo que usted fue ganando en la universidad, pero también es una ganancia enorme que usted no llegue al mundo del trabajo en cero, ¿sí? Sino que llegue con una importante base que le permita absorber los nuevos conocimientos y desplazarse también apropiadamente. Entonces habrá un universo de conocimientos tecnológicos, de destrezas, de actitudes, ¿sí? Y de alguna manera la imperiosa necesidad de activar un desempeño que sea apropiado en función de lo que se espera de usted. Por eso, chicas y chicos, vuelvo al tema de la práctica, me parece que es algo importante que no olviden, y es el asunto de pensar que, yo insisto, no sé si ya están haciendo prácticas, si ya lo están haciendo, entonces ojo con esto que les voy a decir, y si no han iniciado todavía práctica y están por iniciar lo que sé yo el próximo semestre o lo que sea, ojo con esto, juéguesela toda en su práctica, délo todo porque ese es el escenario que le va a dar a usted la oportunidad cuando se gradúe de no mostrarse en cero en un proceso, ¿sí? O sea, es que usted no está arrancando en cero. Y muchas empresas u organizaciones son vivas porque cuando le hacen a uno una entrevista, pero es que usted no tiene egresado, usted no tiene experiencia laboral. Falso. Si usted tiene práctica, usted ya tiene experiencia laboral. Incluso si hay ciertos trabajos investigativos, y por eso también hablo de los grupos investigativos, que han implicado trabajos donde hay una competencia laboral en juego. Entonces, nunca se deben meter los dedos en la boca porque no faltan las organizaciones que en eso son vivas. Además, cuando le dicen a usted eso, normalmente la estrategia es que lo quieren seducir, la quieren seducir
a que acepte un puesto de trabajo con un rango salarial bastante triste, ¿no? Eso ocurre muchas veces. Bien. Aquí volvemos al modelo para que no nos olvidemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que las competencias tienen, cada una de ellas, llámese innovación, llámese liderazgo, llámese trabajo en equipo, llámese adaptabilidad, la que sea, tienen unos niveles de impacto que nos van dando un desarrollo. Por eso fue que vimos el modelo y ahora volvemos a este cuadro, solo que nutriéndolo dentro de otro ángulo. Entonces, en este cuadro lo que queremos decir es que de alguna manera todos pasamos por el nivel D. Y el reto es que gracias a que usted se está formando en una disciplina. Profe, se pausó. ¿Podría repetir cuando dice volvemos a este cuadro? Sí, profe, se entrecortó. Ok, entonces vuelvo aquí. Este cuadro de competencias lo que nos va a mostrar es ese proceso formativo por el cual todos pasamos. ¿Sí? Todos pasamos y de alguna manera el reto es entender que si estamos estudiando una carrera, una disciplina profesional, la idea es que podamos en un momento dado tener el reto de tener nuestro nivel de desempeño en la competencia que sea hasta el nivel A. Así no la apliquemos formalmente en un puesto de trabajo, que tengamos el potencial para mostrarlo, porque en algún momento dado se nos puede dar el reto. Entonces, simplemente entendamos que el nivel D es por eso el pensar que se ejecuta, perdón, una tarea normalizada, o sea, una tarea que ya está estandarizada, una tarea que normalmente es un proceso que ya es lineal, claramente predecible y demás, ¿sí? Entonces vamos a decir que por eso esas tareas que son de tipo operativo, normalmente la responsabilidad es individual y la autonomía es escasa. Es un oficio que se hace. Entonces, lo que hace un mensajero, lo que hace un operario, muchas veces lo que hacemos nosotros también cuando entramos a una empresa que nos ponen, por ejemplo, a calificar pruebas. Sí, hay empresas que lo ponen a uno a calificar pruebas, pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, la tecnología ayuda mucho a que la calificación sea muy dinámica, pero todavía existen puestos de trabajo donde estamos calificando y haciendo tareas netamente operativas y repetitivas. Entonces, esas son competencias del nivel D, ¿ok? Es una responsabilidad de tipo individual y la autonomía es escasa porque es que usted tiene que hacer lo que la linealidad o la secuencia normalizada le diga. Si usted hace una cosa que no es, pues van a decir, no, pues no sirve, ¿ok? Al pasar al nivel C, que recuerden que ya hablamos aquí de ciertos cargos asistenciales y demás, entonces seguimos todavía en la labor de ejecutar, pero ya unas tareas más variadas. Esto implica ya equipos de trabajo, ¿sí? Ya vamos a decir que no hay una autonomía, pero ya hay ciertos elementos un poco que son límites con el equipo. O sea, yo tengo una probabilidad de aportar, de tomar decisiones, pero consensadas. Entonces, por eso hay la autonomía no se da, es limitada, pero ya hay un paso más que el anterior, porque es que en el anterior era escasa, porque simplemente yo sigo una línea de pasos que se deben hacer y se acabó. En el nivel C, yo interactúo en equipos y por eso de alguna manera subo un poco la autonomía y al menos hay un diálogo al respecto. Entonces ya esto es una formación más técnica de un nivel medio. Ya voy generando una mayor competencia. La B, que recuerden que ya hablábamos de que es para coordinadores, jefaturas y demás, supervisores, ya implica gestión, ¿sí? En contextos más complejos. Entonces allí normalmente ya se dirigen equipos, ya se toman ciertas decisiones, al menos en cuanto a pasos y funciones y tareas por hacer. Quizás usted, ya su responsabilidad es sobre procesos y usted podría proponer que el proceso vaya de otra manera y no de esta. ¿Sí? Entonces ya la autonomía es apreciable. Usted no es autónomo totalmente, pero ya usted puede al menos, ya esta es cuando dice que es apreciable la autonomía es porque al menos es más propositiva. Ahora, ojo, usted puede ser propositivo desde los niveles anteriores, ¿no? No quiere decir que tenga que esperar a sentir que está en el nivel B para ser propositivo. Lo que quiero decir es que aquí ya se va a ver mucho más ese resultado y esa habilidad propositiva que usted puede tener. Entonces, claro, ya aquí hay una habilidad técnica en un nivel superior.
¿sí? Hasta llegar al nivel A, que es el de la alta gerencia y demás, que insisto, así uno no tenga el cargo formal, no quiere decir que uno no la pueda tener, donde uno ya diseña, donde uno construye los elementos más importantes para que otros sigan. Entonces, vamos a decir que usted diseña, ojo que aquí, perdón, la diapositiva está incompleta, porque es diseñar en contextos predecibles, pero también en los impredecibles. Entonces, le sugiero que apunte esto, es diseñar en contextos predecibles y, ojo, y rediseñar en contextos impredecibles. ¿Qué pasó a partir de la pandemia? Que los duros uno esperaría que la alta dirección o los gerentes, los jefes de mayor nivel hayan en las empresas rediseñado para poder sobrevivir, perdón, pero me está pegando la garganta. Han tenido que rediseñar por el contexto impredecible. Entonces, ¿qué pasa? Que ya su responsabilidad ya también es de asignación de recursos, y cuando hablo de asignación de recursos son económicos, pero también en cuanto a las personas, ¿sí? Recursos financieros, recursos de tiempo, en fin, y recursos humanos, que creo que ya lo nombré. La autonomía es mucho más alta. Nunca hay una autonomía absoluta, ¿no? Así sea el gerente general, o así sea el presidente de una empresa o el dueño absoluto de ella. Normalmente siempre esa persona de la cabeza va a consultar a los demás. Entonces la autonomía es quizás la más alta, pero no necesariamente aislada, ¿ok? Siempre va a ser en función de evaluar las cosas con los demás, con los que lo rodean. ¿He sido claro con el esquema? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Soy claro? Sí, profe. Sí, Sí, quedó profe. claro. Bueno, muy bien. Entonces vamos a decir que si nosotros hacemos como un recorrido puntual, hay en ese proceso de la diapositiva anterior hay por lo menos 2 pasos clave, ¿no? Entender que ustedes, por ejemplo, llegan al mundo del trabajo y las organizaciones en una práctica, ustedes llegan más o menos en nivel C, ¿ok? Ustedes no llegan en nivel D, ¿ya? En nivel D llega una persona que no tiene estudios profesionales, ¿ok? Llega como a esa línea de ejecutar cosas digámoslo así, altamente operativas y demás. Que nos toque a nosotros hacer esas tareas seguramente, y más en una práctica seguro que eso pasará. Ojalá es que la práctica no se quede únicamente en eso. A mí me tocó cuando yo hice mi práctica hacer procesos operativos hartísimos de selección, que eran ponerme a calificar unas pruebas y demás, que eso, pues obviamente un buen programa lo hace, pero digamos que a nosotros nos tocan en unos momentos dados funciones que uno le podría llamar secretariales, con todo el respeto a lo que puede ser esa actividad, pero por supuesto la idea es que la práctica también nos dé otros retos, y por eso ustedes hacen proyectos de práctica en sus escenarios, para que el nivel de ejecución también suba. Entonces, lo que usted recibe en la universidad le da para que usted mínimo ya esté aquí en este nivel C. ¿Ok? Entonces me devuelvo acá. Por eso vemos esta diapositiva de esta forma. Es que usted arranca con una formación técnica de nivel medio que le da una preparación básica para iniciarse en el mundo de trabajo en su vocación. En este caso es la psicología. Para dar ese paso a niveles superiores como el B y el A, entonces usted tiene que entender que va a agregar valor en su recorrido en términos de profundidad y especialización. Es que usted ya se va volviendo experto en ciertas cosas, descubrió que la práctica le llevó a cosas maravillosas que quiere darle más lupa, más preparación, entonces usted va agregando cosas allí, y es donde va, entre más conocimientos tenga, más experiencia, más autonomía puede tener, sanamente hablando, ¿no? Más habilidades va a tener usted de gestión, que gestionar va a implicar toma de decisiones, análisis de variables para saber por dónde nos podemos ir. Eso se lo va a ir dando la experiencia, el recorrido que usted vaya teniendo. Por eso, insisto, la práctica es un paso fundamental en ello.
La competencia laboral sumada a la dinámica de empleo y a las tendencias del desarrollo productivo son la impronta para uno saber que está en un mercado actual y contextualizado. Entonces me voy a explicar. Entonces, de nada me sirve decir que yo tengo comunicación si esa comunicación no está articulada a cómo está el empleo hoy en día. Entonces, por ejemplo, es que la comunicación hoy en día está implicando formas que antes no eran tan habituales de diálogo. Yo hoy en día estoy dando mi clase, viendo por aquí, por un puntico que aparece el lente de la cámara y tengo el imaginario de que todos me están viendo al otro lado, pero resulta que muchos no me están viendo, algunos me están solo escuchando, ¿sí? Porque mientras están escuchando me están haciendo otra cosa, ¿ok? Otros estarán sentados siguiéndome. Otros no me estará su nombre ahí en la pantalla, estará apagado el micrófono y no me están ni escuchando ni viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La competencia comunicativa, en solo este ejemplo, ya tiene una transformación por la dinámica del empleo y por las tendencias del desarrollo productivo. Hoy en día, la productividad está mediada por artefactos y dispositivos tecnológicos como estos. Entonces, tendré que también aprender a que mi competencia esté amarrada a estas dinámicas de lo que el empleo hoy en día nos está dando empleos de trabajo remoto, ¿cierto? Y el desarrollo de la productividad ya se está dando bajo otros escenarios que antes no se daban. Todo eso hay que considerarlo. Eso es un ejemplo. Por eso hoy en día las dinámicas de empleo están un trabajo independiente o un trabajo eventual, o trabajar en medianas y pequeñas empresas, o trabajar en las empresas del sector servicio. Cualquier sector que usted piense hoy en día se ve permeado por las realidades que estamos viviendo. Por eso hay que preparar a los estudiantes, ¿no? Como gestores. Y en este caso, qué bueno que ustedes no solamente piensen, y esto creo que yo ya lo dije en algún otro espacio, que no solo piensen en trabajar en una empresa, en ir a buscar empleo a una organización, que eso está bien, sino que también tengan la oportunidad de que surjan microemprendimientos, ideas donde ustedes puedan trabajar y tener su propia idea de negocio. Tarea que no es fácil, pero que qué bueno que ustedes se lo vayan pensando desde ya, ¿sí? Todo eso va a llevar a que ustedes tengan en un momento dado esas habilidades para afrontar diversos contextos. Me ofrecieron empleo y listo, no por acá. Empecé una idea de emprendimiento y resulta que ahí vamos, poco a poco, pero resulta que hemos logrado tal y tales cosas. Yo me he encontrado con que hay estudiantes que tienen ideas de empleo muy interesantes. Algunas ligadas a la carrera, otras no, pero que son en un momento dado ideas de ellos para crear oportunidades de negocio o de afrontar el mundo del trabajo y las organizaciones. Entonces, en todo ello se despliegan las competencias y se ponen en juego en los niveles que hemos visto. Y por supuesto en esto hay que mirar el marco del desarrollo productivo, ¿no? ¿Cómo estamos? Entonces, hoy en día las tareas cada vez se exigen más de acuerdo al crecimiento económico. Por la informatización, ¿qué significa eso? La tecnología cada vez impera más. Desde antes de la pandemia ya la tecnología era importante. Con la pandemia se volvió algo fundamental, la informatización y la automatización, ¿ok? Entonces hoy en día todos tenemos que no podemos estar ajenos a estas características. La calidad de lo que se hace hoy en día también depende muchísimo de esto. Antes no era tanto, pero hoy en día es así. Hablar de calidad va a tener que implicar el manejo de estas dos anteriores. Y por supuesto, todo esto debería apuntar a una mejora en la calidad de la vida, que haya una igualdad de oportunidades, al menos en la medida de lo posible, o una distribución equitativa de la riqueza, cosa que con esta bendita reforma que nos querían meter, pues nos iba a dar. Y miren cómo entonces, ante este contexto, el pueblo se pronunció. El desarrollo productivo seguramente tendrá otro rumbo gracias a esto, esperemos que sí. Y por supuesto el tema de la preservación del medio ambiente, que hoy en día los jóvenes también los veo un poco más preocupados en ello. Como especie estamos muy descuidados con el tema del medio ambiente y esa debería ser una parte de nuestras competencias. Ser competentes en cómo demostrar que vamos a interactuar más inteligentemente con este planeta. A ver si no le hacemos más daño, como el que le hacemos diariamente, porque toda la especie llamada ser humano le hace un daño muy delicado al planeta. Bien,
Para ir terminando, entonces, por eso es que un perfil de egreso de un estudiante, no importa la carrera, debe tener en cuenta la dinámica del empleo, las competencias laborales y las tendencias del desarrollo productivo. Esta competencia laboral se da dependiendo de ese perfil de manera muy particular. Usted, por ejemplo, se está formando en psicología con ciertas herramientas, habilidades. Usted optará por un enfoque, optará por un campo de desempeño. Usted, algunos querrán ser organizacionales, otros educativos, otros clínicos, otro social comunitario, en fin. Ah, que el enfoque, no, pues que yo voy a ser humanista, el otro no, yo voy a ser cognitivo-conductual, en fin, ¿sí? Vamos a decir que ese conjunto de objetivos que expresan lo mínimo y fundamental es lo que todo el mundo, todo estudiante debe aprender cuando está en una especialidad. ¿Especialidad qué es? Una carrera. ¿Okay? No me gusta la palabra alumno porque alumno viene del griego sin luz. A es sin y lum es de lumen y lumen es luz, ¿no? Entonces, cuando dice alumno es como es sin luz. Una cosa terrible que me parece. Pero bueno. Se describen las capacidades que debe dominar ese estudiante, ¿sí?, al cerrar un proceso formal. Bien, y eso va a generar una serie de aptitudes también con P. Bueno, chicos, para cerrar, porque quiero que hablemos de lo que queda evaluativamente del curso, ¿no? Nos quedan 10 minutos, espero poderlo hacer, y si no, por favor, me regalan unos máximos 5 minutos adicionales después de la 1. Esta es una tarea que la vamos a ver de manera grupal la próxima semana en los grupos ya establecidos. Entonces voy a mostrarles primero qué es lo que deben hacer individualmente y luego qué colectivamente. Piensen a propósito del tema de competencias. Piensen en su vida, puede ser en su vida académica o puede ser en su vida en general, en su vida personal. No tiene que ser una experiencia de su formación como estudiante. Si lo es, bienvenido, pero puede ser una experiencia personal que no sea de su trabajo académico. Una experiencia positiva en su vida. Entonces, mire muy bien y anote en una hojita de qué se trató. ¿Cuál fue el papel que usted tuvo en esa experiencia positiva? ¿Con quiénes trabajó para afrontar la situación? O sea, porque cuando hablamos de una experiencia positiva, algo tuvo que afrontar usted. ¿Lo afrontó solo o lo afrontó con otras personas? Cuando usted afrontó eso, ¿qué fuentes de información tomó, ¿sí?, para enfrentar eso? ¿Cuáles fueron las dificultades afrontadas? ¿Sí? Porque si es una experiencia positiva, ese fue el resultado al final. Pero entonces, ¿cuáles dificultades usted tuvo? Como, ¿con quiénes? ¿O de qué forma? ¿Cómo se dio esas dificultades afrontadas? ¿Cuál fue finalmente el resultado, que se supone que es positivo, ¿no? ¿Y qué aprendió? Aquí en este último, mírelo en tema de competencias. Entonces voy a darle un ejemplo. Usted me podría decir, no, es que vamos a decir una experiencia que no sea de la universidad. No, es que yo tenía muchas dificultades para dialogar con mi papá, siempre conflictos aquí, hasta que un día resulta que gracias a ver la asignatura tal, me di cuenta que yo con mi papá podía hablar de tal manera que, entonces usted toma unas fuentes de información que son tales, usted, la dificultad afrontada era con su papá, eso es en el quiénes, pero ¿cuál fue el resultado? Que se dio un diálogo, que se dieron un acercamiento inusitado, ahora son más cercanos que nunca. Entonces usted aprendió mucho en la competencia comunicativa, qué bien, y además en la competencia de resolución de conflictos por tal cosa, genial. Es que usted tenga claro una experiencia positiva en su vida que lo haya llevado a este punto final. ¿Qué aprendió? ¿Qué competencia cree que usted generó de una manera significativa y que tal vez antes de esa experiencia positiva no tenía? ¿Ok? Similar recorrido va a tener usted también con una experiencia no positiva. ¿Describa qué situación fue? ¿Qué situaciones o elementos no permitieron el logro? Es que nuestra vida no está llena únicamente de logros, hemos tenido reveses, tropiezos, cosas que no logramos. Entonces, ¿qué elementos o factores no permitieron ese logro? ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles? ¿Sí? Quizás más dolorosas o más complejas. ¿Qué información faltó para que no se hubiera fracasado? ¿Sí? ¿Con quiénes trabajó en esta experiencia? ¿Qué aprendió? Y aquí
es entender qué competencias le faltaron en la última, razones por las que no fue positivo el resultado. Entonces, ¿qué se le pide aquí? Que explore brechas en cuanto a competencias. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. No es que el problema era con el papá, pero ahorita que ahora la relación es peor. No, fallé en mis competencias comunicativas. La brecha está en qué tal cosa. O sea, ya usted trate de profundizar. Haga este ejercicio de la mejor manera. Le voy a pedir que ojalá pues le saque el tiempito, lo haga. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer por grupos? ¿Ya? O sea, cada uno debe tener este recorrido de una experiencia positiva o negativa y van a llegar a este. Por favor, voy a pedirles que le tomen imagen a esta diapositiva porque esta no está en el material que está colgado en el Moodle. En el Moodle está hasta la diapositiva anterior. ¿Ok? Entonces, tómenle foto o imagen a esto porque no está en la del Moodle. Entonces, por los grupos que trabajaron ya en las exposiciones anteriores, ¿qué van a hacer? Van a responderse esto, que con esto vamos a abrir la clase la próxima vez. ¿Qué competencias en común lograron identificar en la experiencia positiva? ¿Sí? Entonces, hablen un poco de las experiencias que tuvieron, porque pueda que, ejemplo, alguien mira que nos hemos escuchado entre todos y la competencia que más salió aquí fue la de comunicación. Ah, no, fue la de servicio al cliente porque mira que es que servicio al cliente está... Ah, ok. Fue la de liderazgo por tal cosa. Visibilicen cuál es la competencia más recurrente en sus historias de vida, ¿ya? En la experiencia positiva. Hagan lo mismo para la negativa, es lo mismo. ¿Qué competencias en común lograron identificar en la experiencia negativa? Ah, estas dos. Mira, nosotros fallamos más en estas dos competencias. Genial, qué bueno detectarlo. Y el último punto es, bueno, ¿y qué reflexión al contrastar las competencias que tenemos colectivamente y las negativas, qué reflexión se puede sacar? ¿En qué estamos más fuertes hoy en día nosotros los jóvenes y en qué nos está haciendo falta competencia? Ese es el ejercicio que ustedes van a traer para la próxima semana. ¿Soy claro? Sí, profe. Profe, no se te olvide porque pues para volver a ver la clase, para que la subas a YouTube, ya la última parte como La, que ya la, estaba como que subo, me desconcentré. la subo el miércoles, ¿ok? No vayan a esperar mañana, el miércoles la subo. Bueno, profe, gracias. Si el miércoles no la he subido, entonces por el correo, por el WhatsApp, perdón, por el WhatsApp me dice, profe, no se olviden, no hay que... Pero el miércoles lo haré más o menos después de las 5 de la tarde, o sea, porque yo no les digo mañana martes porque mañana les digo, arranco 7 de la mañana y termino 9:30 de la noche con un descanso de media hora al mediodía, almuerzo media hora y sigo así. Los martes para mí son maratónicos. El miércoles termino a las 5 de la tarde, entonces al terminar hago el asunto de colgarlo, de ponerles el enlace y haberlo colocado en YouTube. ¿Listo? Bueno, entonces si hay claridad, quiero contarles un poco qué es lo que vamos a hacer para cerrar el curso. Miren, nosotros sobre el papel tenemos, de acuerdo al calendario académico, nosotros tenemos que estar en exámenes finales en la semana del 24 al 29 de mayo. O sea, esto está ya encima, ¿sí? Y por eso me preocupa a propósito el tema del paro, pero bueno, pues como les digo, si van a parar y demás, pues ojalá no nos trocara para el próximo lunes, pero pues si es así ya uno mira a ver qué hace y además qué dice nuestra directora Marcela y demás. Pero bueno, entonces miren, nosotros cerramos curso la próxima semana, ¿ok? El 10 de mayo. Resulta que el 17 es festivo, entonces no nos vemos, porque es festivo, imagínese usted. ¿Qué vamos a hacer para el 24? El 24 tendríamos que tener el examen final, ¿sí? Examen final como tal, esto yo creo que esta noticia ustedes van a explotar en júbilo. Yo no les voy a hacer examen final acumulativo, ni va a ser entrar a la plataforma a responder preguntas. No va a ser eso, ¿ok? Cada uno de ustedes va a hacer, porque sí va a ser una tarea individual que tendrá una calificación, va a ser lo que llamamos un recurso educativo digital. Yo voy a explicar eso la próxima semana, ¿no? Tendrán 15 días para hacerlo, pero les voy a dar una idea desde ya.
Un recurso educativo digital, muchos de ustedes manejarán mejor que yo esto que les voy a decir, es coger una plataforma más allá de PowerPoint, entonces, qué sé yo, Canva, Genially, no sé si Prepsi, yo creo que Prepsi también tiene algo con lo que les voy a decir. Una plataforma donde usted puede hacer un recurso que se supone ayuda de manera tecnológica a reforzar un conocimiento. Entonces yo le voy a dar a usted una serie de temáticas de las que hemos visto, donde usted de manera libre escoge la que quiera, no importa que entre compañeros se repitan, porque como el ejercicio es individual, su trabajo será de todas maneras, su recurso educativo digital será diferente al de su compañero. Usted creará el recurso bajo unos parámetros que yo le voy a dar dentro de 8 días. Voy a colgar en el Moodle el enlace de ejemplo del recurso digital. Hay un recurso digital que yo tengo que les va a dar la guía. Por supuesto, es una temática muy diferente, ¿ya? Pero que les puede servir, donde van a ver que entonces hay una serie de conceptos. Antes de los conceptos hay como una pequeña evaluación previa a ver uno qué tanto sabe, pero esa evaluación es mediante un ejercicio lúdico, entonces está conectado a un enlace donde usted hace un juego pues por internet para saber qué tanto conocimiento tiene. Luego vienen unas imágenes o diapositivas con conceptos. Algunas de esas diapositivas tienen enlaces a videos cortos de corta duración. Cuando termina usted el recorrido de conceptos, al final hay una evaluación. Entonces hay 2 actividades evaluativas que se conectan con enlaces y las evaluaciones son con juegos. Eso es en esencia un recurso educativo digital. ¿Ok? Entonces yo les voy a, esta misma semana, tal vez el mismo miércoles también junto con el video de esta grabación, les voy a enviar el ejemplo de un recurso educativo digital para que el próximo lunes 10 lo discutamos, ya quede mucho más claro y usted sepa que el 24 vamos a cerrar el curso con ello. ¿Qué va a pasar? Que no tendremos tiempo para ver los recursos digitales de todos. Entonces, ¿qué va a pasar ese día? Que vamos a llamar al azar a las personas para que lo presenten. Igual, si usted no lo presentó, igual su recurso educativo se evalúa ese día. Hasta ese día es el plazo para que usted me envíe el recurso a mi correo institucional. ¿Ok? Todos estos detalles los veremos con más calma en la próxima clase. ¿Listo? Esa va a ser la nota principal del tercer corte. No es la única. ¿Cuál va a ser la otra? La exposición que ustedes hagan dentro de 8 días de estos temas. Nosotros vamos a arrancar de una con esto. Son estas 3 preguntas que son sencillas, que son producto de la revisión individual que usted hizo. Yo no vamos a preguntar experiencias individuales desde lo positivo o negativo porque no acabaríamos. Vamos a escuchar a los grupos es en estos 3 puntos. ¿Qué quiero yo? Que ustedes aquí hayan colocado competencias de las que vimos, ¿ya? Y que las salen, no es necesario que me hablen de niveles y demás, pero sí de competencias, positivas o negativas, que tienen o que les hacen falta. Les hace falta comunicación, o les hace falta servicio al cliente, o les hace falta liderazgo, o lo tienen, en fin. Les va a ser muy interesante. Ahí va a salir una nota, ¿ok? Y la otra nota va a ser el recurso educativo digital. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, de todas maneras, insisto, el próximo lunes le sacamos jugo a la clase para ello y vamos viendo el cierre del curso. Nos vemos entonces, voy a dejar de grabar. Muchas gracias.